está con nosotros, lo habíamos presentado antes, Gonzalo Ferrer, analista político del Centro de Estudios Ateneo. Gonzalo, gracias por esperarnos. Por favor. Y conversábamos un poquito respecto de los alcances de esta medida, ¿no? En principio decir que es una ley o un paquete económico que primero trata de asistir a los más vulnerables. Exactamente. Primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, como vos decías, recién comentabas que cómo esto va a afectar a la clase media, que también fue bastante golpeada, duramente golpeada durante estos últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, pero es real que para que mejore la situación, primero tiene que mejorar la situación económica general. Sí. Y lógicamente en ese marco los más afectados fueron las personas más vulnerables. Yo creo que esta ley lo que viene a proponer es una respuesta a una agenda urgente de la Argentina. Creo que hay 2 planos de la Argentina hoy en día. Una tiene que ver con una agenda urgente, como decía recién. ¿Qué es una agenda urgente? Es el resultado de los indicadores económicos que dejó el gobierno anterior, que es un 40% de desocupación, una caída del Producto Bruto Interno en el último año de un 3,1%, 8 millones de personas que no pueden comer bien, las mujeres seriamente afectadas por las condiciones laborales. Nosotros somos parte de un centro de estudios, bueno, yo soy parte de un centro de estudios que se llama Atenea, que trabajamos el mercado laboral juvenil, y de las mujeres el sector juvenil también altamente afectado, más de un 20%, digamos, en desocupación. Digo, entonces hay una agenda que resolver inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede qué es lo que decidió el gobierno de Alberto Fernández para resolver esta situación? Bueno, llevar adelante al Congreso una serie de medidas. La ley se llama Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, no por nada tiene este nombre, habla de que los argentinos tenemos que ser solidarios para que el país se ponga de pie. Los puntos fundamentales que tienen que ver con la cuestión económica están representados en algunos decretos o decisiones que fueron aprobados esta semana en el Congreso, en el Senado. Una tiene que ver con el congelamiento de... Esto fomentaría el consumo, digamos, sí. El congelamiento de las tarifas por 180 días, ¿no? Sobre todo de la energía y el gas. Sabemos muchos de nosotros que hay gente que paga 3.000, 4.000 pesos de gas con un sueldo de 30.000 pesos. Eso no puede seguir pasando. Empezar a poder poner dinero en las clases más populares, los jubilados que cobran la mínima, un bono de 5.000 pesos en diciembre. Déjame hacer un punto ahí, porque se acaba de conocer, y actualizamos esta información de paso, se sabía que este bono que se va a cobrar en diciembre y en enero, bueno, el primer bono se iba a cobrar el 30 de diciembre. Bueno, se acaba de conocer que se va a cobrar el 27. Se decidió adelantarlo, así que el 27 de diciembre quienes cobran la jubilación mínima van a estar recibiendo el bono de 5.000 pesos. Y lo mismo, los 2.000 pesos para los beneficiarios de la AUH. ¿Sí? Perfecto. Sumo ese dato, de paso. Bien, no. Interesante lo que decís, digo, en el medio, esto es interesante porque en el medio de lo que va sucediendo también, digo, se habló mucho de la desprolijidad de la ley, de cómo se trató en el Congreso, qué rápido se resolvió. Digo, bueno, son cosas que se van a ir trabajando. Pensemos que el gobierno de Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre, tuvo muy poco tiempo para hacer un análisis general de todo lo que está sucediendo en Argentina. Pero esto sienta las bases de su gestión, sentaría las bases, y no solo sentaría las bases para mejorar el consumo y el tema fiscal también que viene comprometido, pero no solo sienta las bases solo por eso, sino también sienta las bases para enfrentar el pago de la deuda. Claro. Tengamos en cuenta que la Argentina tiene el 90% de su PBI comprometido con una deuda que es de valores siderales. El primer año, el año que viene, hay que pagar 330.000 millones de dólares. Hay que sentarse con el Fondo Monetario Internacional, ya se están sentando para negociar esta deuda. Hay que sentar las bases de una economía para poder enfrentar los pagos, para poder enfrentar la situación económica y para mejorar la vida de la mayoría de los argentinos, sobre todo los que están en peores condiciones, ¿no? Más o menos. Con respecto a lo que conversábamos recién de la clase media, digo, más allá de estas medidas que ya las conocemos, bueno, en principio hay medidas que en este paquete le piden un gran esfuerzo, ¿sí? A la clase media, pero también lo decía antes, y que tiene que ver con esta reunión con la CGT, donde se decide una prórroga de lo que viene a ser la discusión paritaria, pero un aumento de la base salarial. En ese sentido, ¿vos crees que es posible reactivar desde ese lugar, que tiene que haber otro tipo de pacto o de consenso entre empresarios y empleados y sindicatos? ¿Cómo ves esa cuestión? Yo creo que la reactivación económica general y el aumento de la base salarial va a aumentar en cuanto la economía empieza a funcionar, que haya más producción, por supuesto, que haya más trabajo, que hoy es un indicador fundamental para que bueno, haya una base salarial
salarial más importante, y por supuesto que también se redirija la inversión, que es algo que se está trabajando en la ley de solidaridad social, que es empezar a consumir menos en dólares que en pesos. Esto sí. fue algo importante que tuvo muchos debates y discusiones. La intención es que la Argentina empiece a pensar en pesos, más allá de que viene con una cultura, digo, de consumo en dólares. Hay que resolver la cuestión fiscal, por eso es que se lleva adelante un recargo que bien lo explicaba Rosalía hace un momento, sobre el consumo en dólares turista y en algunos bienes suntuarios, en ahorro, con lo cual me parece que en principio tendríamos que empezar a resolver no solo el tema fiscal, sino reactivar la economía en términos macroeconómicos. Por otro lado, también es necesario, que es algo de lo que se viene hablando mucho, un acuerdo general, un acuerdo social, un acuerdo con todos los partidos políticos, un acuerdo con todos los sectores de la sociedad. Esto que hablabas recién del decreto que aumentaría el salario del sector privado y del sector público. El sector público a partir del 1 de enero. Primero el privado. A partir del 1 de enero, el sector público también ha perdido muchísimo, ha perdido casi un 20% en estos últimos años, con lo cual es necesario también un aumento. Sería en un segundo momento, pero tampoco tan lejano. Bueno, eso yo creo que también se tiene que dar en un marco de consenso y de acuerdo general. Por suerte, estos últimos años, sobre todo el último año, Alberto ha tomado la decisión de unir no solo a los argentinos, sino también a las diferentes centrales de trabajadores. Y bueno, todos juntos poder llegar a acordar algún aumento que sea beneficioso para todo y que no lastime el sistema fiscal argentino. Déjame preguntarte por la cuestión más política de la sanción de esta ley, a ver qué podemos analizar sobre el comportamiento, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, donde en un principio no quisieron prestar el quórum, luego, bueno, hubo distintas posiciones, un gobierno que termina accediendo a algunas modificaciones para conseguir el quórum, para poder de alguna manera lograr un consenso, ¿no?, de estas modificaciones que pedía la oposición. ¿Cómo analizaste vos la jugada de la cintura política, entendemos, de un peronismo a un panperonismo que sabe moverse políticamente, pero que debutaba en el Congreso? Yo lo que he visto, digamos, inclusive de algunos analistas políticos en otros programas, en otros momentos, digo, hay una falta de reconocimiento de lo que ha dejado el gobierno de Juntos por el Cambio. Recién lo comentaba un poco con los indicadores, digamos. Mauricio Macri lo primero que dijo cuando perdió las últimas elecciones es que iba a ser una oposición responsable, que se iba a sentar siempre a conversar y a dialogar en un marco de unidad para resolver los problemas de los argentinos, que iba a ser una oposición responsable, y lo primero que sucede es que no quieren dar quórum en la Cámara. Entonces digo, me parece que hay que dejar un poco los caprichos de lado, me parece que todos sabemos que es necesario un marco, una ley y un conjunto de decretos para mejorar urgentemente la vida de los argentinos, y en ese sentido me parece que Juntos por el Cambio, de hecho se vio en esto que hablabas vos, de que hay una diferencia en una parte del Congreso de Juntos por el Cambio con otra parte, digamos, hay gobernadores que necesitan responder urgentemente a lo que está sucediendo en sus provincias, porque tienen problemas fiscales, porque tienen problemas económicos en sus provincias, y bueno, se vio que automáticamente dijeron, bueno, no, esto lo vamos a discutir, vamos a dar el quórum necesario. Bueno, el caso de Gerardo Morales, aliado principal en su momento, de Mauricio Macri, ¿verdad? Aliado principal, Gerardo Morales, Valdés en Corrientes. Total, Suárez. Son gobernadores que tienen legitimidad, que han ganado las elecciones y quieren resolver el problema de sus provincias. Y me parece que hay otra oposición más dura, digamos, centralizada por algunas personas de Juntos por el Cambio, que lo que aparenta ser es que de acá en más se van a negar a todas las decisiones que se puedan llevar adelante en el Congreso, sobre todo si son decisiones del Frente de Todos, ¿no? Si son legislaciones del Frente de Todos. ¿Vos crees que en ese sentido tendría que empezar a articularse rápidamente este Consejo Económico y Social, donde todos van a formar parte, donde se pueden resolver estos temas de fondo? Me parece que es central, inclusive yo te hablaba hace un minuto de una agenda urgente, y la otra pata es una agenda a largo plazo, ¿no? Se ha dicho mucho, el gobierno lo ha manifestado esto en varias ocasiones, que tiene que ver con una agenda que trascienda inclusive los límites del gobierno. Esto no es solo un gobierno, es un proceso político, es un proceso de cambio que espera más acuerdo y unidad de los argentinos. Entonces se hace necesario crear
un consejo, por ejemplo, que es lo que se estuvo conversando, un consejo económico y social, donde todas los partidos políticos formen parte, las organizaciones sociales, inclusive personajes de la cultura, empresarios, digo, algo que realmente marque un cambio de época. Realmente nosotros vivimos hace muchos años divididos, esta famosa grieta de la que tanto se habla, nos ha costado mucho, les ha costado a las personas más vulnerables de la Argentina. Me parece que es el momento para pensar definitivamente en un acuerdo social que puede incluir a todos los sectores. Gonzalo, gracias por el madrugón. Bueno,